Muy buenas noches con todos, por favor, confirmen el audio. Muy buenas noches con todos, por favor, confirmen el audio. Perfecto, gracias Gladys. Estoy copiando en el chat el enlace para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Estoy copiando en el chat el archivo que tienen que descargar en su máquina para poder trabajar el tema del día de hoy. ¿Correcto? Entonces he pegado en el chat el enlace para que puedan descargar el archivo, ¿ok? Que vamos a trabajar el día de hoy. Listo, entonces vamos a esperar un par de minutos, 8:05. Vamos a empezar dándole alternativas para que sus compañeros puedan ingresar, darle esa facilidad de un par de minutos de tolerancia, de tal manera que todos podamos empezar, ¿ok? Entonces, por favor, las personas que están trabajando con sus máquinas, estoy copiando en el chat el enlace para que puedan descargar el archivo que se va a trabajar el día de hoy. ¿Ok? Ese archivo hay que descargarlo a la PC, a la laptop, ¿correcto? De tal manera que si quieren seguir lo que estamos trabajando, van a poder trabajarlo desde su máquina, ¿correcto? Muy bien. Hola José, hola Martín, hola Fabio, Nets, Gladys, muy buenas noches, bienvenidos. ¿Ok? Vamos a dar una tolerancia hasta las 8:05 para permitir que otros compañeros puedan ingresar de tal manera que podamos empezar con todo lo que se pueda, ¿correcto? 8:05 estaríamos empezando. 8:05 estaremos empezando. Estamos dando una tolerancia de 5 minutos para trabajar. Hola Leslie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola ese Díaz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Patricia Aramurú, muy buenas noches. Listo, señores, entonces, siendo las 8:05, hemos dado una tolerancia de un par de minutos para que todos podamos ingresar, de tal manera que podamos trabajar todos juntos, ¿correcto? Estoy volviendo a colocar en el chat el enlace para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. He copiado nuevamente en el chat el enlace para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a empezar. Entonces, primero, agradecerles por su presencia. Muy buena noche con todos ustedes.
Vamos a empezar el webinar del curso de Excel empresarial, correcto, donde vamos a trabajar las funciones básicas o principales que tiene el Excel, que es la base, que es lo básico, lo mínimo que deberíamos conocer, ¿ok? Para poder trabajar correctamente esta herramienta. Muy bien, entonces vamos a manejar funciones básicas como la función suma, promedio, máximo, mínimo y otras funciones adicionales. Muy bien, entonces me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Peter Chirinos, yo soy instructor Microsoft, tengo la certificación MCT, me encargo de llevar cursos de certificación en centros de entrenamiento Microsoft para Latinoamérica. La especialidad en la cual me oriento es para todo lo que es producto Microsoft. Adicionalmente tengo la certificación MCP, MCCA, MCC, que son certificaciones de Microsoft, en lo que es la plataforma. Además tengo la certificación Scrum Foundation de procesos ágiles. Y hoy vamos a trabajar la certificación Master Office Specialist, que es mi certificación de ofimática, que es la certificación más alta que tiene Microsoft para esta plataforma. Mi especialidad es el manejo de la herramienta de Excel. Trabajo mucho con esa herramienta, tengo más de 10 años de experiencia utilizando herramientas avanzadas de Excel como funciones avanzadas, Power Pivot, Power Query, Power Map y Power View, que son herramientas avanzadas que vienen en la plataforma del Excel en la versión Professional Plus. Adicionalmente, también me especializo en lo que es Power BI, que es otra herramienta que tiene Microsoft para lo que es análisis de datos o Business Intelligence. Muy bien, adicionalmente, formo parte del equipo de la empresa Te Integra. La empresa Te Integra es una empresa partner de Microsoft con la categoría Gold. Nosotros nos especializamos en todo lo que son proyectos de Microsoft para empresas privadas o públicas para Lima, Perú. Adicionalmente, como sabemos, trabajo para Camex como docente para lo que es la parte de ofimática. En el lado izquierdo van a encontrar mi correo electrónico, que es pchirinos@camesperú.org.p, que es el único correo en el cual contesto las consultas que ustedes tengan. Igualmente tengo mi cuenta de Twitter, que es @peter_chirinos. Aquellas personas que tienen una cuenta de Twitter me pueden seguir. Siempre trato de colocar o retweetar información importante del Excel, que es la herramienta que más manejo, o a veces publico algunos temas en mi blog, en la cual podemos ustedes revisar. Mi blog es peterchirinos.wordpress.com, en el caso de que quieran revisar algunos temas. La mayoría son un poco técnicos, pero también tengo ahí algunos temas que son de ofimática. Listo, señor. Entonces, una breve descripción de mi experiencia. Vamos a trabajar entonces con nuestro archivo que hemos descargado. Entonces, por favor, me pueden confirmar si todos tenemos ya el archivo descargado para poder empezar. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, Lucy. Hola, Kim. Sí, Jack, todos los webinars que ustedes van a ingresar son grabados. Entonces, ustedes van a poder luego revisarlos con más calma o repasar los temas que ustedes quieran especificar. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar. En la primera hoja del archivo tenemos mis datos, ahí tiene mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter, en caso de que se quieran comunicar conmigo. Son las dos formas en las cuales ustedes van a poder ubicarme. Y vamos a trabajar en la segunda hoja, que es la función suma. ¿Correcto? Entonces vamos a ver cómo trabajamos con esta función, que es una de las funciones más utilizadas que tenemos en el Excel. Entonces, como primer parámetro, debemos tener claro que, a diferencia de trabajar una fórmula, que es trabajar en la cual se selecciona celdas de forma manual para poder tener un resultado, la función suma
la funcionalidad de esta herramienta es la de poder realizar sumas de celdas en una hoja de cálculo. La función suma puede sumar celdas continuas, correcto, celdas continuas, que puede ser, por ejemplo, este grupo de celdas, o podría sumar celdas por separado, si fuera el requerimiento. Entonces la función suma, como su nombre lo indica, lo que va a hacer es realizar la suma de un conjunto de celdas. Entonces vamos a ver diferentes formas de poder trabajar esta función, ya que ustedes van a poder trabajar con cualquiera de ellas. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar el cursor en la celda D17, como lo que estoy colocando en este momento. Voy a pintar de color amarillo la celda donde debe estar su cursor, solamente para que sepan dónde está. No hace ninguna funcionalidad adicional. Entonces, aquí vamos a colocar el símbolo igual, ¿correcto? Todos van a colocar el símbolo igual. Algo que es importante, ya que es su primer webinar, es tener claro lo siguiente. La sintaxis correcta de una función o de una fórmula es que empiece con el símbolo igual. No, profesor, pero yo manejo símbolo más. Perfecto, me parece muy bien y lo felicito. ¿Pero es correcto? No. ¿Es una sintaxis correcta o aceptada por Microsoft? No. Entonces, es importante tener claro, recuerden el concepto que estoy dando, ¿cuál es la sintaxis correcta de una función o fórmula? Que empiece con símbolo igual. Si usted coloca en otro símbolo, entonces el error de la sintaxis se va a mostrar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar el símbolo igual en la celda, ¿ok?, de 17, y vamos a ingresar la función suma. Vamos a colocar sum, correcto, vamos a colocar la palabra sum y la letra A. Y aquí vamos a encontrar una lista de todas las funciones que empiecen con la palabra suma. Como por ejemplo, tenemos sumar.si, tenemos sumar.si.conjunto, tenemos suma por 2 menos i2 y otras funciones adicionales. Entonces, una vez que hemos colocado la función suma y vemos que sombrea de color azul, correcto, este nombre, hay dos formas de poder mostrar la función dentro de la celda. La primera es darle doble clic a la al ítem que dice suma, o ustedes pueden presionar la tecla Tab, que es la tecla que te va a permitir poder seleccionar dicha función. Recuerden, dos formas de seleccionar la función: doble clic a lo que estoy marcando en azul, o presionar la tecla Tab para poder mostrarlo. Entonces, vamos a colocar la función y luego vamos a ver una franja, que es la que estoy marcando en este momento, que es la autoayuda. Esa franjita, el 99.9% de personas no le hacen caso, ni siquiera lo miran. Pero esta franja le ayuda a saber cuál es la sintaxis correcta o qué es lo que debo seleccionar primero para crear una función. Entonces, adicionalmente, aquí también me va a indicar, vean que aparece en mi caso un símbolo igual. Eso es el indicador que me va a mostrar qué símbolo debo colocar. Hay máquinas que trabajan con coma y hay máquinas que trabajan con punto y coma. Entonces, profesor, ¿hay alguna diferencia entre trabajar uno del otro? No, es la configuración de tu máquina. Entonces, cuando ustedes vean esta franja blanca, ustedes van a saber qué símbolo deben utilizar, ¿correcto? Yo en mi máquina tengo coma. Entonces, si en su máquina aparece punto y coma, ese es el símbolo que van a trabajar. Entonces, una vez que ya tenemos el paréntesis abierto, con el mouse vamos a seleccionar desde la celda D9, le vamos a dar un clic a la celda D9, sin soltar el botón del mouse, vamos a bajar verticalmente hasta la celda D16. Una vez que tenemos seleccionado ese rango de celdas, van a ver también que aparece una pequeña línea cortante que va a empezar a indicar
que es el rango de celdas que vamos a trabajar. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestro resultado, 160.28, que es la suma de todos los valores que se encuentran en la parte superior. Profesor, quiero validar si estoy seleccionando correctamente las celdas para sumar. Le damos un clic a la celda y presionamos la tecla F2. La tecla F2 lo que va a hacer es mostrarte qué rango de celdas se está trabajando para dicha función. La celda F2. Muy bien. Otra forma de aplicar la función suma. Esta es una. Vamos a borrar el resultado. Ok, suprimir. Y vamos a colocar el cursor en la celda D17. Vamos a ir a la pestaña inicio. Vamos a ir a la pestaña inicio. Ahí lo estoy marcando. Recuerden que hemos dejado el cursor en la celda donde se tiene que mostrar el resultado. Nos estamos yendo a la pestaña inicio. Y en la pestaña inicio, en el lado derecho, vamos a encontrar el grupo edición. Y dentro del grupo edición, vamos a encontrar este iconito que es el autosuma, que tiene como símbolo como una M volteada. Entonces, una vez que encontramos este botón, le vamos a dar un clic. Y al darle clic, vamos a ver que automáticamente ha sombreado todas las celdas que estaban en la parte superior. Es más, ya tiene el cierre del paréntesis. Pero ¿por qué no me muestra el resultado? Porque está esperando que yo le confirme. Entonces, para poder confirmar de que es el rango de celda que vamos a trabajar, entonces le damos Enter. Y ahí tenemos el resultado 160.28. Ahora, esta autosuma, ¿ok? Va a necesitar que ustedes le ayuden para poder seleccionar el rango de celdas correctas. ¿Por qué? Vean mi caso, voy a borrar el resultado de la celda y voy a colocar mi cursor en la celda A20. Aquí estoy colocando mi cursor. ¿Correcto? Entonces, si yo coloco mi cursor en esa ubicación y le doy un clic al botón autosuma, van a ver que la función no selecciona nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ayudar a la función autosuma o a la herramienta autosuma indicándole o colocando el cursor lo más cercano del rango de celdas que vayamos a trabajar. Por eso estamos colocando en la parte inferior, pues el lado derecho o el lado izquierdo en la parte superior. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya tenemos el cursor en la celda D17, le damos un clic a la autosuma, vamos a ver que selecciona todo el rango de celdas. Si es el correcto, entonces le damos a aceptar y ya tenemos el resultado. Pero tenemos que ayudarlo, ¿correcto? Colocar el cursor lo más cercano posible. Muy bien. Ahora, vamos a borrar el resultado y vamos a ver otra forma de trabajar la función suma en otro escenario. Vamos a colocar el símbolo igual, vamos a colocar la función suma. Y ahora, ¿cuál es el requerimiento? Recuerden que la función suma puede realizar esta operación a celdas continuas o a celdas por separado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar todas las celdas que tienen un fondo plomo. Esta celda, esta celda, esta celda y esta última celda. ¿Correcto? Entonces, vamos a colocar el cursor en la celda D9, coma, por eso indicamos aquí o vemos qué es lo que separa de una celda con otra celda. Aquí nos dice que debe ser la coma o punto y coma según la configuración de la máquina.
no es colocar el símbolo más, correcto, eso es erróneo, eso está mal, es coma o punto y coma. Una vez que le damos coma, punto y coma, seleccionamos la otra celda que es de 11, coma, le damos un clic a la celda de 13, coma, y le damos un clic a la celda de 15. Una vez que ya tenemos las celdas seleccionadas, vean, entonces le damos un clic al botón Enter. ¿Correcto? Una vez que ya tenemos el resultado, ahí tenemos la suma de solamente las celdas, ¿ok? Las celdas que solamente hemos seleccionado, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya tenemos la suma trabajándolo con esa tabla. Vamos a pasar a la siguiente hoja y vamos a trabajar con la función promedio. La función promedio lo que hace es saca el promedio de un rango de celdas con valor numérico, que normalmente en una fórmula, ¿ok? Como ustedes ya conocen, en una fórmula, ustedes, por ejemplo, trabajarían si la celda C10 más C14, por ejemplo, si hubiéramos trabajado una fórmula, por ejemplo, de 20 entre 3. Esta es la operación matemática para sacar un promedio. Sumo valor 1 más valor 2 más valor 3 entre el número de valores que estoy trabajando. Eso lo realizas en una fórmula. Pero si yo tengo que sacar promedio a un conjunto de valores mucho más grandes, ¿ok? Entonces, lo que vamos a trabajar es utilizando la función promedio, ¿correcto? Entonces, vamos a colocar el cursor en la celda de 18 y vamos a ingresar la función promedio, siempre utilizando, ¿ok? Siempre utilizando el símbolo igual al inicio. Leslie, en este archivo, en este webinar asignado para el día de hoy, se va a ver la función sumar.si. En el curso en la cual estás matriculada, ya vas a ver funciones sumar.si.conjunto. ¿Ok? La idea del webinar es reforzar los temas que vas a tratar en el curso que te has matriculado. ¿Correcto? La idea es llevar el webinar poco a poco. No podemos adelantar porque no todos tenemos el mismo nivel. Entonces, está asignado para que podamos trabajarlo con este proceso, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a colocar la función promedio y vamos a sombrear todos los valores numéricos que están en la parte superior, de 10 y de 17. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que estoy aplicando en esta función? Lo que le estoy aplicando es suma 23 más 19 más 31 más 16 más 20 hasta el último entre la cantidad de celdas que tenemos. ¿Correcto? Entonces, de esa manera tenemos nuestro promedio. Le damos Enter y ahí tenemos el promedio de los precios de esta tabla, que sería 20.04. Entonces, el promedio de los precios que tenemos en esa tabla es de 20.04. ¿Correcto? De 20.04. Listo. Entonces, así como nosotros hemos sacado el promedio de forma manual, que significa que hemos sombreado el rango de celdas que van a tener esta operación, nosotros también podemos utilizar el autosuma. Vamos a borrar el resultado. Vean que he borrado el resultado. Voy a volver a colocar el cursor en la celda de 18 y nos vamos a la autosuma, pero esta vez le vamos a dar un clic al botón del lado derecho.
el botoncito que tiene la flechita hacia abajo. Entonces, cuando le damos un clic a esa flechita, vamos a ver que se muestra un menú. Y en ese menú vamos a encontrar también la función promedio. Entonces, le damos un clic al ítem de promedio y vamos a ver que automáticamente ha sombreado todas las celdas que están en la parte superior, que sería la celda de 10 hasta la celda de 17. Entonces, una vez que tenemos sombreado, ¿ok?, ese conjunto de celdas, nosotros debemos confirmar qué es el rango de celdas que se va a trabajar. Para poder confirmarlo, lo único que tenemos que hacer es darle Enter. Una vez que le damos Enter, tenemos el resultado que es 20.04. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, así como hemos sacado el promedio o hemos ingresado en la función promedio de forma manual y también utilizándolo con el autosuma, vamos a trabajar la función promedio, ¿ok?, para poder sacar el promedio de celdas no continuas. Entonces, en este mismo caso, nosotros necesitamos sacar el promedio de 26, 31, 20 y 17. Entonces necesitamos sacar el promedio de esos valores. Entonces, para poder sacar el promedio, recuerden, deben verificar aquí en esta franja qué símbolo se debe colocar entre los números, que es la coma o punto y coma según la configuración de la máquina. Entonces, vamos a darle un clic a la celda de 10, coma, le damos otro clic a la siguiente celda, coma o punto y coma, a la otra celda, coma, y la última celda que es 17.11. Para esta función hay que tener cuidado que después de seleccionar el último valor numérico, no coloquen una coma, porque si ustedes colocan una coma adicional, estarían dividiéndolo entre 5, ¿correcto? Por ejemplo, voy a forzarlo. Lo que estoy mostrando aquí es erróneo. Esta coma no puede existir. Esta coma no puede existir. Cuando ustedes trabajan con la función promedio, no puede haber una coma al final, por si no lo va a dividir entre 5, por lo cual el promedio no va a coincidir. Entonces, una vez que ya tenemos las celdas seleccionadas, le damos Enter. Y ahí tenemos el resultado que es 23.95. Entonces, el promedio, ¿okay?, es la suma de todas las celdas entre la misma cantidad de celdas que estamos trabajando. Podemos sacar el promedio de celdas continuas o celdas por separado. Igualmente hemos visto que podemos trabajar con el botón de la autosuma, que me da la opción de promedio, para poder aplicarlo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente función, que es la función máximo. Zulema, muy bien, no hay problema. Si tú quieres la función suma, es la función sum, te lo estoy colocando en tu chat privado. Para promedio es average, te lo estoy colocando en tu privado. Para máximo es igual max, para mínimo es igual min, y sum if, te lo estoy colocando, y luego average if, ¿ok? No hay problema, y Zulema te he colocado las funciones en inglés para que lo puedas tener en cuenta, para que lo puedas trabajar. ¿Listo? Entonces, ahora estamos en la hoja de la función máximo. La función máximo, lo que realiza, según su nombre, estamos por entendido, que lo que va a hacer es encontrar, mostrar el monto más alto el monto más alto dentro de un rango que ustedes van a indicar. Entonces, la gran pregunta es, profesor, ¿en qué caso puedo utilizar yo la función máximo? Nosotros podemos utilizar la función máximo para poder saber cuál es la factura más alta que he tenido durante el mes. Puedo saber cuánto es la cantidad de stock de venta más alta que he podido despachar. Puedo saber qué persona ha tenido más faltas durante el mes.
y etcétera. Entonces es importante conocer esta función. Melissa, sí, claro, no hay problema. Yo tengo la función en inglés porque, bueno, mi Excel es en realidad en inglés. Yo lo paso a español para poder editarlo con ustedes y en otros centros. Pero mi Excel es en inglés también, así que no tengo un problema. Lo que sí les pediría que me escriban a mi correo electrónico, acá está, pechirinos@cameperu.org.p y yo se los paso. No hay problema, yo tengo la lista de todas las funciones en inglés, pero me tienen que escribir, ustedes me tienen que escribir a este correo para yo pasarlos, ¿correcto? Listo. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos ya definido, la función máximo lo que hace es encontrar el monto más alto dentro de un rango de celdas. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito saber cuál es el precio más alto que tengo en mi stock. Y luego vamos a trabajar otra función, cuál es el precio más bajo que tengo en mi stock. ¿Ok? Entonces, para esto, vamos a colocar el cursor en la celda C18. Recuerden, señores, lo estoy mencionando desde un inicio, desde su primer webinar. Es importante que quede claro que la sintaxis correcta de una función es que empiece con el símbolo igual. Luego vamos a colocar la función que es máximo y vamos a trabajar. Recuerden, en el caso de que tenga su evaluación, la sintaxis, indicar la sintaxis correcta de una función, ustedes deben ver que solamente empiece con el símbolo igual. Si hay otro símbolo, no vale. Erróneo, incorrecto. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí vamos a sombrear todos los valores numéricos de la columna precio de lista. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Profesor, lo que yo necesito es encontrar cuál es el precio más alto de mi stock. Quiero saber cuál es el producto más caro que yo tengo. Entonces, utilizo la función max. Profesor, usted me dice que es la función máximo. Sí, pero esta función no se muestra el nombre completo. Solamente la función max, M-A-X. Y lo único que hacemos es sombrear el rango de celdas que vamos a buscar el monto más alto. Le damos Enter y tenemos el resultado. 719 es el monto más alto. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que, por ejemplo, vean, yo voy a pintar esta celda. Si mañana recibo un nuevo stock de esta máquina, de este Toshiba, y de repente es un nuevo modelo que viene con un procesador y un Core i7 de novena generación, con disco sólido de 2 terabytes, etcétera, 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 pero ya no viene con el precio de 260, sino ahora viene 900. Entonces vean que estoy colocando aquí el nuevo monto que se le va a recibir. Entonces le damos Enter y van a ver que al haber un nuevo monto dentro de este rango de celdas, al haber un cambio, esta celda ya no es el monto más alto. Ahora pasa a ser esta celda, por lo cual esta celda es la que se estaría mostrando como resultado. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos la ventaja de que cualquier valor que se modifique dentro del rango pueda, si cumple con ser el nuevo valor más alto, se muestre en mi función. Ahora vamos a trabajar con la función mínimo. La función mínimo es la función min. No tiene el nombre completo tampoco, solamente la función min. Y la función min lo que hace es encontrar el valor más bajo. Por ejemplo, puedo trabajar, si manejo facturaciones, quiero saber cuál es el monto de facturación más bajo que he tenido durante la semana. Utilizamos la función min. Quiero saber cuál es el stock más bajo que he vendido. Función min. ¿Cuál es la nota más baja que he tenido en mi curso? La función min. Entonces, seleccionamos el rango de celdas que trabajamos en la columna precio de lista, le damos Enter y ahí tenemos la respuesta. Tenemos el monto de 50. Muy bien, la persona que sigue ingresando al webinar, voy a volver a colocar
el enlace que necesitan para descargar el archivo que estamos trabajando el día de hoy. Muy bien. Entonces, una vez que hemos trabajado la función máximo y la función mínimo, entonces ya tenemos el resultado. Ahora, si por ejemplo esta máquina ya no cuesta 350, es un precio menor, bueno, acá en realidad es 500, no creo que sea 50, ni una máquina cuesta ese precio, pero vamos a imaginar que esta máquina ingresa $40. Entonces vamos a ver que automáticamente se refresca y ahora no marca 50, sino ahora 40. Muy bien, entonces de esa manera debemos trabajar. Ahora, esto no es 500, no 50, sino 500. Este es 400. ¿Ok? Y acá tenemos una máquina de 100 que estaría pasando a ser el nuevo monto más bajo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la función máximo y la función mínimo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos estas dos funciones, recuerden que todas las funciones deben empezar solamente con el símbolo igual. Luego vamos a ir a la función contar y contará. ¿Ok? Y vamos a ver la diferencia de esas dos funciones, que son muy interesantes. La función contar, lo que va a hacer es contar cuántas celdas tienen valor numérico. ¿Ok? ¿Cuántas celdas tienen valor numérico? La función contará, lo que hace es contar cuántas celdas están ocupadas con algún valor dentro de cada celda. Profesor, ¿qué valor pueden tener? Puede tener un número, puede tener un texto, un símbolo alfanumérico, vacío, espacio con la tecla espaciadora, ¿ok? Y de esa manera, ¿ok? Va a empezar a hacer conteo. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos la descripción de esas dos funciones, vamos a colocar el cursor en la celda de 22, vamos a abrir la función, el símbolo igual, y vamos a colocar la función contar. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos la función contar, lo que debemos hacer es seleccionar el rango de celdas que van a tener o se va a hacer la búsqueda de ese conteo. Y lo que vamos a hacer es seleccionar todas las celdas de la columna precio lista. Entonces, seleccionamos todas las celdas de la columna precio lista, que es desde la celda D13 hasta la celda D20. Le damos Enter y vamos a ver que tenemos el número 4, ¿correcto? Solamente me va a mostrar un número, es el conteo. Entonces, ahora, si yo, por ejemplo, en esta celda que voy a pintar de color amarillo, coloco otro precio, por ejemplo, 450, vean que estoy listo para darle un Enter. Le doy un Enter. Ahora pasamos a 5. ¿Por qué? Porque tenemos 5 celdas con valores numéricos. El resto está vacío, por lo cual no cuenta. Y la función contará, cuenta cuántas celdas están ocupados. Ponemos símbolo igual, contará. Seleccionamos nuevamente todas las celdas de la columna precio lista, incluyendo los vacíos. Le damos Enter y tenemos como resultado 6. Acá seguro tengo un espacio. Sí, acá tenemos un espacio. Entonces, voy a dejarlo como ustedes lo muestran, ¿ya? Tenemos 6. Muy bien. Pero Peter, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y dónde está el sexto? Acá, en esta celda. Si ustedes le dan un clic y le ponen suprimir o delete, vamos a ver que pasa 5. ¿Por qué? Porque ahí tiene un espacio. Entonces, si yo a la celda D16 le coloco, por ejemplo, la palabra Perú y le damos Enter, solamente la función contará incrementa. ¿Por qué? Porque es la función que va a hacer el conteo de cuántas celdas están ocupadas.
No importa si es número, texto, símbolos alfanuméricos, espacio. Aquí en esta celda, por ejemplo, que es la celda de 18, voy a poner unos símbolos alfanuméricos. Enter. Pasa 7. ¿Por qué? Porque está ocupado. Con tal que tenga algo y empiece a contar. Y la última celda, le voy a poner espacios con la tecla espaciadora. Escuchen mi tecla. Estoy colocando varios espacios. Entonces ya hay algo dentro de esa celda. Le damos Enter y tenemos 8 como resultado. Entonces la función contará, a diferencia de la función contar, la función contará cuenta cuántas celdas están ocupadas. En cambio, la función contar solamente cuenta cuántas celdas tienen valor numérico. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esas dos funciones, vamos a trabajar con la siguiente función, que es sumar puntos i. Muy bien. Entonces, la función sumar puntos i, a diferencia de la función suma, la función sumar puntos i se utiliza cuando tú quieres sumar una columna con valor numérico, pero siempre y cuando se cumpla con una condición. Por ejemplo, profesor, yo necesito sumar toda la columna precios. Ah, ya, perfecto. Entonces utiliza la función suma. No, profesor. Lo que pasa es que me están pidiendo sumar toda la columna precios siempre y cuando la disponibilidad sea stock. Entonces hay una condición para saber si voy a sumar el valor de la columna precio. Entonces automáticamente empezamos nosotros en utilizar sumar puntos i. Entonces la función sumar puntos i es muy sencillo y es una de las funciones que se suele trabajar cuando analizamos nuestra data. La función sumar puntos i se compone rango evaluar, criterio y rango a sumar. El rango es la columna donde voy a consultar. Criterio es la palabra que voy a aplicar en la columna que voy a consultar. Y rango de suma es la columna que voy a sumar siempre y cuando se cumple con ese criterio. Entonces aquí estamos evaluando solamente una columna. ¿Qué columna evaluamos? La columna D, que es la columna que yo necesito saber si es stock para ver si sumo. Entonces, en la celda de 19, vamos a colocar el símbolo igual, sumar, ojo, sumar puntos i. Voy a sumar siempre y cuando se cumpla con un criterio. Entonces, la función sumar puntos i, lo primero que debes seleccionar es la columna donde ustedes van a evaluar. Entonces, en el chat, si ustedes quieren sumar la columna precio, ¿qué es lo que debemos encontrar primero? ¿Cuál es la condición? ¿O dónde deberíamos evaluar? ¿Quién me dice por el chat? Si yo quiero sumar la columna precio, pero ¿dónde debo ir a consultar? Muy bien, Jorge. A la columna disponibilidad. A la columna de Raquel. Perfecto. Muy bien, Patricia. Muy bien, Zulema. A la columna D. Muy bien, Rosa. Muy bien, Jack. A la columna D. Entonces, si yo voy a sumar la columna precio, entonces yo debo saber quiénes son stock. Entonces, seleccionamos la columna D, coma, abrimos comilla doble y ponemos stock. Cerramos comilla doble, coma, y al final seleccionamos la columna que vamos a sumar. Entonces, rango evaluar, estoy buscando la palabra stock en esta columna D, y si cumple, voy a sumar los valores de la columna C. Le damos Enter, y ahí tenemos el resultado, 3.342. Y en agotado lo mismo, igual, sumar puntos i. Necesito sumar todos los precios siempre y cuando la disponibilidad sea agotado. Entonces, selecciono la columna D, coma, comilla doble, agotado, coma, y la columna precio.
Le damos Enter y ahí tengo mi resultado. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que si en una celda, por ejemplo, en la fila 10, ahorita dice stock, yo lo cambio a agotado, Enter, van a ver que los montos de las dos funciones que he trabajado cambian, porque ahora este monto de 989 pasa a ser el grupo de agotado. Entonces es importante tener claro cómo trabajar con esta función. Columna a evaluar, criterio y la columna que voy a sumar. Pasamos a la siguiente hoja. Promedio.si, de la misma manera. ¿Ok? Es válido. Jorge, es válido. Lo que pasa ahorita, como recuerden, vean el título, es el manejo de principales funciones básico. Ahorita no estamos evaluando la selección de celdas que contiene una palabra para poder buscar la palabra stock, que es lo que se trabaja normalmente. Eso es válido, esa es, digamos, la mejora, la forma más práctica de trabajar esto, lo que estamos viendo es, digamos, lo más básico, ¿ya? Que es colocar el criterio de forma manual. Como tú dices, Jorge, yo puedo seleccionar una celda que contiene la palabra stock y la otra función que tenga agotado, que es válido, pero esa celda que yo debo seleccionar que tiene la palabra stock o agotado no puede ser dentro de ese rango de celdas, ¿ok? Como dice Jorge. ¿Por qué? Muy bien. Si tú seleccionas en esta función stock, vean, así estaba el ejercicio. Si tú, Jorge, quieres trabajarlo de esta manera, ¿ok? Y yo ahora pongo acá López. ¿Qué pasa con esta función? Está buscando a todos los López. ¿Y quién es el único López? Ese de aquí. ¿Ok? Entonces, si tú quieres seleccionar una celda que contenga la palabra, tiene que ser una celda que no esté dentro del rango de celdas que vas a trabajar, ¿correcto? Si yo quiero trabajarlo de esa manera, entonces debo seleccionar una celda que no está dentro, ¿correcto? Entonces recuerden, así Martín, estamos empezando con lo básico. Ya cuando estén en el curso y vean la parte más divertida que les he dejado, ahí estoy seguro que no les va a parecer muy básico. Ahorita estamos viendo lo básico de lo más básico, ¿ok? Entonces ya cuando vean, Jorge, las funciones que les voy a dejar en las clases, ahí estoy seguro que se van a divertir, ¿ya? Muy bien. No se preocupe, no te preocupes, Jorge. Van a venir cosas más interesantes, estoy seguro que ahí te vas a divertir bastante. Listo, entonces en promedio.si pasa lo mismo. Yo necesito sacar, es la misma lógica. Yo necesito sacar el promedio de los precios siempre y cuando la palabra sea esto. Correcto. Entonces, promedio.si, ¿cuál es el criterio? Rango evaluar, la palabra que voy a evaluar y el rango que voy a promediar. Es la misma lógica de la función sumar.si, pero en este caso vamos a aplicar el promedio. Pero es la misma lógica. Entonces, promedio.si, ¿qué debo seleccionar? La columna D, coma, abrimos comilla doble, y en este caso stock. Comilla dobles, coma, y selecciono la columna precio. ¿Correcto? Es la misma lógica de la función sumar.si. Enter, y ahí tengo el resultado. Y para el otro caso es igual. Promedio.si, seleccionamos la columna D, coma, comillas dobles, y ponemos agotado. Comillas dobles, coma, y seleccionamos la columna precio. Ya está. Columna precio y le damos Enter. Y ahí tenemos el promedio de los precios, siempre y cuando uno sea stock y el otro es agotado. Es la misma lógica de la función sumar.si, pero aquí vamos a sacar el promedio. Muy bien. Listo. Contar.si. Contar.si lo que hace es contar cuántas celdas cumple con este criterio. Ahora, Jorge, así como tú indicabas, yo quiero saber cuántas celdas, por ejemplo, encuentro en la columna marca, pero siempre cuando sea de la marca Lenovo, cuánto de la marca Toshiba,
cuántos de la marca HP y Dell. Entonces, en la celda G11 ponemos igual contar, contar punto sí, voy a contar. Recuerden que contar lo único que va a hacer es devolver un número, no va a ser suma, no va a sacar promedio, solamente un conteo. Contar punto sí, quiero saber cuántas celdas de la columna marca dicen Lenovo. Entonces, primer criterio, vean aquí, rango evaluar, criterio. Exactamente Apolo, ¿ok? Y ya lo vamos a ver en la siguiente hojita, pero es justo lo que tú indicas. Entonces, contar puntos sí, seleccionamos el rango de celdas, coma, y aquí debo indicar, como Jorge lo había mencionado anteriormente, profesor, pero ¿puedo seleccionar una celda? Sí, por supuesto, pero esa celda que contiene la palabra que vas a buscar en una columna debe ser una celda fuera de la columna que vas a evaluar. En este caso vamos a utilizar la celda F11. ¿Correcto? F11. Le damos Enter. Y si nosotros copiamos esta función a las celdas que están en la parte inferior, vamos a cometer un error. ¿Por qué? Porque si vemos el resultado de Toshiba, vamos a ver que las celdas, ¿ok?, que estamos trabajando con el rango para contar, están bajando. Y ese rango no debería bajar. En ningún caso Galaxy A30. En ningún caso deberíamos utilizar el símbolo más con el inicio de la función. Eso es una mala práctica. Si tú revisas cualquier página de Microsoft, ¿ok? Cualquier página de Microsoft, documento de Microsoft, en el examen de Microsoft, esa es una sintaxis incorrecta, ¿ok? Ojo, no estoy indicando que no da el mismo resultado. Estoy indicando que es una sintaxis incorrecta, que está mal escrito, mal trabajado. No hay problema, Luis. En ningún momento estoy diciendo que no sea utilizado. No estoy diciendo que el símbolo igual es más rápido. No estoy diciendo que el símbolo igual es mejor. Lo que estoy diciendo es, desde un principio, ojo con su examen, la sintaxis correcta de una función es que empiece con el símbolo igual. Si yo veo un símbolo más, aunque esté bien la respuesta, es una sintaxis mala. Si usted da un examen de Microsoft para sacar una certificación de Excel y ponen el símbolo más, esa respuesta se pone como errónea. Entonces, lo que un instructor de Microsoft tiene que hacer es enseñar correctamente al usuario a trabajar con la sintaxis correcta. Si al final no te gusta, no hay problema. Ya es la cuestión por parte de ustedes. Si en el examen o en la evaluación me colocan ese símbolo, es un símbolo malo. Ojo, estoy indicando muy claro del inicio. Sintaxis incorrecta. No estoy indicando que no funcione, que sea más rápido el símbolo igual. Ojo, sintaxis incorrecta. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a ver es que si yo copio la función hacia la parte inferior, la matriz está empezando a bajar y esta matriz de tabla no debería bajar. Entonces lo que nosotros deberíamos aplicar al rango de la celda D12 hasta la celda D23, exactamente rosa, rosa de la sota, referencia absoluta, 20, ¿ok? Referencia absoluta. Ojo, no es, muy bien iPhone, no es congelar, dólar, fijar, inmovilizar, F4, que no se mueva, que se quede ahí nomás, inmóvil, ¿ok? No existe ese concepto en el Excel. Es, como indica Rosa, como indica iPhone, referencia absoluta. Ojo. Profesor, pero entre mis amigos nos entendemos mejor con la palabra fijar. Muy bien.
Si eso te hace feliz, no hay problema. Pero ustedes deben conocer el concepto correcto. Es referencia absoluta. Moisés, ojo, no estoy indicando que no deberías trabajar con un símbolo más. Si te han enseñado esa práctica, tendrían que evaluarlo. Pero, ¿ok? Pero la sintaxis, Moisés, date un tiempo, revísate cualquier página de Microsoft, ¿ok? Cualquier función, entra a Microsoft, entra al blog de Microsoft, ¿ok? Y vas a ver que ese símbolo está, ¿ok? Cualquier consulta que tenga por mi correo electrónico, ¿ya? No estamos demorando por un tema no muy importante. Listo, entonces, ahora, para solucionar este tema, lo que vamos a hacer es a la hoja siguiente, que es referencias. Y aquí vamos a trabajar con dos referencias, referencia relativa y referencia absoluta. ¿Qué es una referencia relativa? Una referencia relativa es lo siguiente. En el lado derecho vamos a trabajar lo que hemos hecho justo en el caso anterior. Vamos a ver, símbolo igual. Vamos a tomar la celda K11 más la celda L11. Muy bien. Entonces, acá tenemos una operación matemática, una fórmula. Entonces, una vez que tenemos la fórmula, le damos Enter. Si yo copio esta función a la celda que está en la parte inferior, vamos a ver que me salen los valores correctos. Y está bien, ¿por qué? Porque si vemos el resultado de 19, está bajando las filas. Entonces, al bajar las filas, estamos aplicando referencia relativa. Pero, ¿en qué caso no podemos utilizar esto y debemos aplicar a un conjunto de celdas referencia absoluta? Cuando ocurre lo siguiente. Vamos a bajar. En este caso vamos a ver un escenario diferente. Por ejemplo, yo necesito pasar este monto en soles a dólares, utilizando este tipo de cambio referencial. Entonces, si yo coloco en la celda L26 el símbolo igual, y yo selecciono la celda K26 entre la celda L23, que es la operación, le damos Enter, me va a dar el resultado con una conversión a 75.38. Perfecto. Pero si esta fórmula yo lo quiero copiar a la celda que está en la parte inferior, me van a empezar a salir errores. ¿Por qué? Porque si tú seleccionas el primer error, le ponemos F2 o le damos doble clic, vamos a ver que ha bajado el cursor de la selección del tipo de cambio. Estaba aquí antes. Pero como lo estoy copiando hacia abajo la fórmula, también baja esta celda. Y acá está trabajando también a esta celda. Entonces, yo no necesito que el cursor de la celda L23 baje. Entonces, para poder realizar esta operación correctamente, nos vamos a la celda L23 y en la celda L23 le aplicamos referencia absoluta. Exactamente, Rosa de la Sota, referencia absoluta. Y para aplicar referencia absoluta presionamos la tecla F4. Ojo, no nos equivoquemos. Es aplicar referencia absoluta. Para aplicar referencia absoluta presionamos la tecla F4. ¿Correcto? F4. Y ahí tenemos el dólar antes de la letra, ese indicador que no se va a mover ya sea a la derecha o izquierda, y el dólar antes del número que no va a incrementar su número, ya sea lo copia de la parte inferior o superior. Le damos Enter, copiamos ese abajo y ya tenemos la respuesta. Muy bien, ya tenemos el resultado y si vemos las funciones, vean que todos están trabajando con la celda L23, porque a la celda L23 le hemos aplicado referencia absoluta. ¿Ok? Referencia absoluta. Perfecto. Aquí van a ver 3 hojas. Ah, no, más hojas. Ahí tienen para divertirse. Tenemos 8 hojas que ustedes van a practicar. Todo lo que hemos visto en este webinar. 8 hojas que ustedes van a poder practicar todo lo que hemos visto en este webinar. Una vez que han desarrollado esta práctica, si ustedes quieren saber si está correctamente su resultado, no es calificado, pero si ustedes quieren saber si están trabajándolo bien,
me pueden escribir a pchirinos@camesperú.org.p. Es el único correo en el cual yo trabajo, pchirinos@camesperú.org.p. Correcto, recuerden que este webinar está siendo grabado, ustedes ya luego lo pueden solicitar para que puedan ver el video. El video se carga a las 48 horas. Ojo, el video se carga a las 48 horas. ¿Ya? Listo, señores, muchas gracias. Gracias por participar. Cualquier consulta adicional, por favor, tienen mi correo electrónico. Cualquier consulta adicional, Polo, Luis, todo a mi correo, por favor. Ya ahí voy a contestar el día de hoy. Todos me escriben ahí y yo encantado de poder responderles. Pero ya tengo que salir, ya que tengo que empezar otro webinar. Les agradezco bastante su participación y espero verlos el próximo jueves a la misma hora en el mismo lugar. Muchas gracias. Cuídense.